eso finalmente es lo que ya había mencionado. Lo que yo quería también, queríamos hacer énfasis es en lo siguiente, esta parte, ¿no? La fenilalanina, jóvenes, ¿qué es la fenilalanina? Es un aminoácido. Es un aminoácido, ¿no? Que, ¿de dónde lo obtenemos en este caso? ¿De dónde obtenemos la fenilalanina, este aminoácido? Pues principalmente de los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, la fenilalanina junto con la tirosina, la tirosinasa y por ahí había mencionado ya el cobre como cofactor, tienen que ver de manera muy puntual para la síntesis de melanina. Ciertamente el proceso bioquímico es extenso, pero para fines de este curso lo que hacemos es reducir los pasos y mencionarles los más relevantes, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro, únicamente para recordar que la tirosina, ya que llega, ¿verdad?, a lo que es el melanocito, ya les mencionó que está el doctor que existe la tirosinasa, ¿no?, en el retículo endoplásmico. Entonces, va a oxidar, como ya lo dijeron, a oxidar a la tirosina y va a dar origen a la dopa o 3,4-hidroxifenilalanina, ¿sí? Pero esta misma tirosinasa va a actuar por segunda ocasión sobre este sustrato, la dopa, y va a dar origen a la dopaquinona, ¿de acuerdo? Y es lo que les mencionaba aquí. Hay una serie de pasos, una serie de reacciones bioquímicas, oxidación, reducción, etcétera, pero finalmente, esto que ustedes están viendo aquí que es el 5,6-dihidroxindol, que es el siguiente compuesto después de la dopaquinona, ¿de acuerdo? Hasta aquí, muchachos, de este paso va a ser exactamente igual para cualquier tipo de melanina, ¿de acuerdo? Ya sea eumelanina, ya sea feomelanina o tricosiderina o los tricocromos también llamados. Y ocurre a nivel de piel y ocurre, como ya lo mencionaron también sus compañeros, con el pelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a definir en algún momento? ¿Qué es lo que va a definir el color propiamente de la melanina? Pues aquí vamos a encontrar, jóvenes, ¿sí?, otro elemento que se va a llamar la cisteína, ¿de acuerdo? Cuando de alguna manera al 5,6-dihidroxindol pierde o es carente o tiene poca cantidad de cisteína, va a dar origen a la eumelanina, ¿de acuerdo? La eumelanina que ya lo han mencionado, ¿verdad? Que es fotoprotectora y que es el que va a dar ese tono finalmente de piel morena y que es predominante en nuestra raza latina, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando este 5,6-dihidroxindol, en lugar de tener poca cisteína, aumenta su cantidad? ¿Sí? Va a dar origen, ¿sí?, al 5,S-cisteinil dopa o feomelanosomas, ¿de acuerdo? Bueno, que se encuentran en los feomelanosomas y que va a dar origen precisamente a los tonos de piel claro y que no van a tener no van a ser muy fotoprotectores, es decir, van a tener una protección muy escasa contra los rayos UV, de tal manera que estas personas que tienen la feomelanina, como ya les decía el doctor y ustedes en sus presentaciones, ¿verdad? Van a ser las personas que van a tener más facilidad para sufrir alguna reacción secundaria a los rayos UV ante una exposición prolongada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando, aparte de una cantidad importante de cisteína, se le agrega hierro, que por ahí ya lo habían mencionado también, que es otro elemento importante? Va a dar origen a los famosos tricocromos o tricosiderina, que son los pelirrojos. Y algo característico que observamos son estas. ¿Cómo se llaman estas manchitas que observamos en la mayoría de las personas con este color de piel? Pecas. Ok, ¿y el nombre correcto cuál es?
que así le dice mi abuelita y mi mamá y mi tía, Creo que son las efélide. efélides. ¿Felides? Exactamente, efélides, así se denominan, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una forma muy práctica. El doctor y yo siempre les insistimos, no nos quedemos con lo que les compartimos nosotros como profesores, no se queden con las presentaciones, hay mucho material. Finalmente, esto es una plática, como lo hemos venido mencionando, y tienen que reforzar ustedes con textos y material, ¿verdad? Pues de otras fuentes, ¿no? Y pues las imágenes son para que no se nos olvide, pero también hay imágenes para ellas, porque siempre en algún momento nos reclaman y también tenemos feomelánicos, eumelánicos y pelirrojos para las chicas, ¿no? Entonces es para que no se nos olvide prácticamente, ¿vale? ¿Qué otra cosa les iba a compartir? Esto es lo mismo, lo que ya mencionaron. Bueno, estas son las características que ya también habían mencionado. La eumelanina es más común, color negro castaño, insoluble y nitrogenada, escaso contenido de azufre, etcétera, ¿no? Y aquí la feomelanina, color amarillo rojo, presencia de cisteína elevada, contenido de azufre elevado, pero cuando se agrega el hierro a la feomelanina nos va a dar esos colores rojizos, ¿de acuerdo? Pues era eso lo que quería compartirles, a ver si quedaba un poquito más claro, no porque no se haya abordado, pero les digo, tratamos de hacerlo un poquito más, pues más práctico, ¿no? Entonces, no sé, doctor, qué otra cosa, o equipo, o grupo, si tenga alguna duda. El esquema que traen de folículo está bastante bien, ¿sí? Recuerden, hay dos segmentos, segmento superior, segmento inferior, y cada uno se subdivide como, de hecho, ese esquema que traen es del cordero, ¿de acuerdo? Entonces, tengan presente ustedes cuáles son los segmentos, cuáles son los límites anatómicos, ¿de acuerdo? ¿Dónde empieza, por ejemplo, el istmo, dónde termina, dónde empieza el infundíbulo, dónde termina, etcétera, ¿de acuerdo? Porque eso es importante. Pues obviamente las etapas de crecimiento del pelo, pues deben de tenerlas presentes. ¿Qué otra cosa? Las características histológicas, tanto del pelo como del folículo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué alguna otra cosa vayamos a mencionar. Creo que está apagado su micrófono. Sí. ¿Cuál es el pelo? Sí. ¿Cuál es el pelo que no presenta fases de crecimiento? Pelo terminal. Histológicamente, ¿de dónde proviene la glándula sebácea? ¿En dónde se almacena el pigmento en el pelo? ¿Qué fue lo que no hablaron? Solamente hablaron que teníamos un pigmento, pero ¿en dónde se almacena ese pigmento? Bien. ¿Y ustedes? ¿Se almacenaba en el tallo piloso? En el tallo. Ok. ¿Cuál es el tallo del pelo y cuál es el tallo del folículo piloso? Porque son diferentes, ¿eh? Por eso les hizo hincapié el doctor. Esa imagen que traen está bastante bien. Allí les están dando las partes que constituyen un folículo piloso. Pero ¿cuáles son las partes de un pelo? Ya bien, ya bien. ¿Qué pasó?
No, hombre, muchachos, ahora sí. Si esto es el pelo, esto es el bulbo, esto es la glándula, y presentaríamos entonces, ahora sí, diferentes porciones. Esta parte, ¿quién sería? Ok. ¿Quién sería esa parte? La epidermis. Ok, esto sería epidermis, pero estaríamos hablando de porciones del folículo piloso. Esto sería epidermis, ¿sí? ¿Cuáles son las porciones del folículo piloso? Infundíbulo. Infundíbulo. Después seguiría Istmo. el istmo. Después seguiría Tallo. el tallo. Y al último tendríamos al Bulbo. bulbo piloso. Ahora, si nosotros nos vamos por el pelo, que aquí ustedes tienen el pelo, ¿cuáles serían las porciones del pelo? La papila. No, porque esto ya está constituyendo al bulbo. Y tú tendrías entonces aquí a la papila pilosa. El pelo sería el que está de color café, oscuro. ¿Cuáles serían las porciones de ese pelo? Principalmente uno que se conoce como tallo. Y el otro, raíz o matriz. ¿Cierto? Lo que ustedes manejaban como clava. Una forma circular en la parte inferior. ¿Sí? ¿No hay dudas? Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en ustedes o todo lo que nos están viendo a nosotros, esto se conoce como tallo, ¿cierto? Tallo del pelo, no tallo del folículo. ¿No hay dudas? Bien. Si no tienen dudas, entonces nos vamos igual. Está nuestra imagen. Ahora lo hacemos un poquito más grande. Y ahora sí. Viene una pequeña invaginación. Y esta pequeña invaginación, ¿a quién nos está formando? ¿Esto qué me estaría formando? Son células cúbicas. ¿Dónde teníamos células cúbicas? Embriológicamente teníamos células cúbicas aquí, que sería nuestra epidermis. Estas células cúbicas ahora las tenemos acá. Y son todas ellas. Estas células cúbicas, ¿qué nombres reciben? Es la vaina radicular externa. Vaina radicular externa y vemos que no lo mencionaron, ¿no? Ahora sí, tenemos a la vaina radicular externa constituidas de una sola hilera de células de forma cúbica. ¿Quién separa a esta vaina radicular externa? Que sería
lo que ustedes encuentran aquí. ¿Quién sería? Ustedes lo tendrían aquí. ¿No es la membrana vítrea? Ok, ahora tenemos lo que anteriormente se conocía como membrana basal, ahora se conoce como membrana vítrea, ¿cierto? ¿Qué tenemos por fuera de esa membrana basal y membrana vítrea? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? ¿Es el tejido conectivo folicular? Esto es, entonces tenemos tejido conectivo, ¿sí? Y este tejido conectivo ahora se le conoce como vaina radicular dérmica. ¿Cierto o no? Ya lo habíamos visto, pero los histólogos ahora les dicen que tenemos que aprendernos otras cosas. Bien. ¿Qué le va a pasar a mis células que están cerca de la papila dérmica? Aquí está la papila pilosa o papila dérmica. ¿Qué le van a pasar a estas células que se encuentran alrededor? Que se encuentran en esta porción. Que son células cúbicas. ¿Qué le va a pasar? A estas células empiezan a tener diferenciación y ahora nos están formando ¿a quién? A la vaina que radicular interna. Y esta vaina radicular interna, ¿qué va a presentar? Va a presentar 3 células diferentes o 3 porciones diferentes. La primera, que sería de afuera hacia adentro. ¿Cuál sería? ¿Es la cutícula de la vaina radicular? Bien, entonces nos iríamos con la cutícula. Y esta cutícula te mencionan que son células planas en forma de tejas. Y aquí tendrías tus tejas. Y estarían acá también. Después, ¿quién seguiría? La corteza. No. La Vamos. cápsula. ¿Vaina de quién? De Huxley. Esto es. Vaina de Huxley. ¿Y después quién vendría? La capa de Henle. Ok, entonces ahora ya tenemos a la vaina de Henle. ¿Cierto? ¿Qué características tienen? Que esta vaina de Henle está constituida por una hilera de células cúbicas. Vaina de Huxley está constituida por 2 hileras de células que son cúbicas y planas. Y la cutícula estaría constituida por una hilera de células planas. ¿Cierto? Bien, ¿qué le va a pasar a mis células que están en la porción apical de mi papila? Quiero decir a estas células que están aquí. ¿Qué le van a pasar a estas células?
Ahora sí empieza una maduración y esa maduración me estará dando origen a un pelo. ¿Cierto? Y ahora sí, volvemos otra vez. Estas células empiezan a presentar diferentes tipos o esta porción en diferentes tipos. Y tenemos 3 porciones. No, este no. ¿Cuál sería la más externa? La cutícula. Esto es, ahora sí es una cutícula. ¿Cuál sería la siguiente? La corteza. La corteza. Y la última Médula. Médula. sería la médula. ¿Qué características presentan o qué tipo de células presentan? Solamente hay que traspolar esto acá. Si son células planas, ahora son células planas, pero de forma de tejas invertidas. ¿Cierto? Y son células planas. Nos vamos a la corteza. Serían 2 células, tanto planas como cúbicas. Y nos iríamos a la médula, que serían células cúbicas. Si ustedes tienen aquí al melanocito, tienen ustedes aquí al melanocito, ¿hacia dónde se va a ir el pigmento de este melanocito? Hacia la corteza. Hacia la corteza. Entonces aquí es en donde vamos a tener nosotros situado nuestro pigmento. ¿Cierto? Ahora sí observarán que por tanto que se estén pintando el cabello, nunca vamos a llegar a la corteza. ¿Alguna duda? Histológicamente, si esto es la glándula sebácea, ¿de dónde se origina histológicamente la glándula sebácea? ¿De dónde? No me digan que no. Pues simplemente nada más vean de dónde. ¿Quién es? ¿La vaina radicular externa? Esto es, entonces ya tenemos aquí a la vaina radicular externa que me está dando origen a la glándula sebácea. ¿Y a quién más me estaría dando origen? Al músculo. No. ¿A quién? Que estaba más profunda. A la glándula sudorípara apócrina. ¿Cierto o no? Ustedes mismos ya lo tenían. ¿El músculo erector del pelo de dónde es? ¿De qué origen es? Que lo vimos acá. Si es mesodérmico, no tiene incrustación o origen de ninguna vaina. ¿Cierto o no? Sino que es un músculo liso. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Seguros? Si no tienen dudas, que sería lo más que nos haría falta, lo primordial, lo que nos hizo falta,
pero no hay ningún problema. ¿Dudas? Sí, doctor, yo tengo otra duda. Sí. Bueno, la duda es por qué se da un pigmento en la piel y uno en el pelo. O sea, ¿por qué son diferentes? No, no son diferentes, son los mismos. O sea, por ejemplo, personas de piel clara pueden tener el pelo oscuro, pero también pueden tenerlo pues claro o incluso pelirrojo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Ok, esto va a estar dado por esa presencia del hierro y de ese aminoácido que vamos a tener presente. ¿Ese aminoácido cuál es? Empieza con C. La cisteína. Cisteína, ¿cierto? Ahora bien, por eso es que yo les hacía esa comparación hace rato. ¿Quién de los que estamos aquí somos feos? ¿Cierto? Y observaron las imágenes que les mostró el doctor. Allí vieron los 3 tipos de imágenes o los 3 tipos de piel. Por lo tanto, estás observando allí las diferenciaciones. Y no todo que el cabello tenga unos o la piel tenga otros, no, son los mismos. Si tú observas a los pelirrojos, ¿cómo tienen la piel? Así como alguien que se sonroja mucho, que la tenemos. Mira, ¿ya viste? Nada más dijimos sonrojar y empezó. ¿Cierto? Y allí tenemos un proceso de oxihemoglobina o hemoglobina reducida. ¿Cuál fue? Si ustedes la vieron, miren, ustedes la están viendo. ¿Cuál es? Mira, ya está mejor, dijo, ya mejor me voy. Mira, también a ti, Julián, te empiezas a encender un poco. ¿Sí o no? Observa, allí tenemos 2 funciones. Está presente la oxihemoglobina o la hemoglobina reducida. Nos está dando un color rojo. Nos va a dar un color azul. ¿En qué momento me va a dar un color azul? Lo pasamos en enero y hace poco en febrero. ¿En el frío? En el frío. Por lo tanto, vamos a tener esa pérdida de vascularización, ¿cierto? Y nos va a dar un color azul. Si lo ves, no es de que tenga el pelo uno ni la piel otro, sino que es el mismo. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Qué otra duda tiene? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Esto de la coloración del pelo, muchachos, ya antes de terminar, pues también obedece a algunos aspectos raciales, ¿no? La forma del pelo, el color, etcétera, etcétera, pero también a su vez genéticos. Es decir, hay ocasiones en las que, como bien dice Julián, ¿por qué a lo mejor, si en teoría o de acuerdo a lo que acabamos de ver, tendría que ser feomelanina en la piel y en el pelo, etcétera? Bueno, puede haber algunas excepciones, ¿no? Pero son modificaciones genéticas. Sin embargo, pues el grueso, la mayoría de la población obedece a esta parte, ¿no? De que el pigmento, la feomelanina va a ser igual en la piel que en el pelo, la eumelanina de igual manera y la tricosiderina o tricocromos, pues igual, ¿no? Pero bueno, pues hay ahí sus excepciones. Una de ellas, pues es algunas de las alteraciones genéticas que tienen que ver con la falta de una enzima o de la tirosinasa. En este caso, pues es el albinismo, ¿no? Aquellas que no tienen coloración en la piel ni en el pelo, la gente muy, muy, muy blanca que carece literalmente de pigmento. Pero bueno, todo esto es muy, muy, muy vasto, muy extenso. Y pues es eso nada más. Yo creo que pues con esto estaríamos terminando, Doc. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Creo Pues que como Dani. les... Perdón. Ah, sí, ¿qué pasó? Profesor, yo tengo 2 preguntas. Bueno, pero no es respecto a la clase. Es respecto a nuestro, bueno, si
a mi equipo le toca exponer la siguiente clase sobre glándulas y queríamos ver si podíamos mandarle una presentación para que nos la revisara. Claro, sí, nos las puedes mandar, tanto al doctor o a mí, no hay ningún problema, quien tú desees. Ahora, Esa es la primera duda, y la segunda duda es que si, bueno, en el principio, bueno, hace rato había dicho que con esto acabábamos, pero entonces nos tocaría exponer el 8 o hasta el 22. eso es a lo que íbamos ahorita, ¿no? A ver cuándo ustedes van a desear esa clase, Creo que no se escuchó bien, ¿eh? ¿no? No sé si fui yo o... Sí, ahora bien. Se les menciona o se les mencionó ahorita que ya habíamos terminado ¿Dónde está? Ok. Ya habíamos terminado de acuerdo al programa para su examen que ustedes tienen la próxima clase, más bien del día 15, ya habíamos terminado ese programa. Ahorita les presento el cronograma. Si ustedes desean que esta fecha que está aquí, ustedes tengan o quieren ver adelantarnos a glándulas, no hay ningún problema. Pero hasta aquí es a donde nosotros tendríamos que abarcar lo que es su primer examen departamental. Como ustedes decidan. Si quieren que nos veamos la próxima clase para ver el tema de glándulas, adelante. De mi parte eso sería. No sé, doctor, si usted les concede otra acción.